Bien, la semana pasada yo les hice la demostración acerca de la, lo que es las conversiones. Hoy toca el tema de la teoría, por supuesto tengo que dictar la teoría del tema de la conversión. Entonces, vamos con eso. Sistema de numeración binaria. Hablamos la semana pasada de los ceros y los unos que dijimos que este, es la manera en que hablan las máquinas y evidentemente uno significa presencia y cero significa ausencia. Y por supuesto, esos bits son los que se transmiten a través de los medios y sirve para el reconocimiento de todas las capas del modelo óseo, pero nosotros usamos una manera más fácil de entenderlo que es los dígitos decimales y también los dígitos hexadecimales para poder reducir esa cantidad de ceros y unos que son bastantes. ¿Ok? Entonces, el sistema de numeración binaria consta de unos y ceros. Sistema de numeración decimal consta de 0 al 9. El decimal es de 0 al 9. Es decir, estamos hablando de que son 10 dígitos, ¿bien? Del 0 al 9. Los hosts, los servidores y los equipos de red utilizan direccionamiento binario para identificarse entre sí. Cada dirección está compuesta por una cadena de 32 bits, que esto es una dirección IPv4, ¿ok? 32 bits es una dirección de IPv4 y está conformada por 4 octetos. Octeto significa que cada uno de los octetos tiene 8 bits, ¿ok? Cada octeto tiene 8 bits y están separados por punto. O sea, viene 8 bit, punto, 8 bit, punto, 8 bit, punto, 8 bit. Es así. Y si te suma eso, da 32 bits. Eso es una dirección IPv4. Bien. Esa es una manera sencilla para nosotros poder utilizar el código binario, pero en decimal es más comprensible para nosotros. Bien. Ahora bien, vamos con un poquito de matemática. Detesto la matemática, pero bueno, hay que darla. Sencillamente tenemos el tema de las posiciones. Las posiciones vendría siendo lo que yo les expliqué la semana pasada con respecto a las posiciones para lo que vendría siendo los valores de cada uno de los bits. ¿Ok? Sabemos que si la base es 10, cada una de las posiciones representa unidades, decenas, centenas, millares. ¿Ok? Aquí lo tienes. Así multiplicamos por 10 cada uno de ellos, unidad, centena, unidad, decenas, centenas, millares. ¿Ok? Esto se aprende en primaria. Y bueno, si multiplicamos sencillamente por cada una de esas posiciones, cada valor por una de esas posiciones, él te va a dar un valor. ¿Bien? Uno por mil, mil, 2 por 100, 200, 3 por 10, 30, 4 por uno, 4. Y si sumas estas cuatro cantidades, da 1234. Ahora bien, en el código binario, la base no es 10 como en este caso. En este caso, la base es 2. Y resulta que también tenemos posiciones. Las 8 posiciones que utilizan cada uno de los octetos, que se los expliqué la semana pasada, son estas posiciones que están acá, que van del 0 al 7 y esos son 8 posiciones. ¿Ok? Del 0 al 7 son 8 posiciones. Cada una de las bases tiene un exponente del 0 al 7 y tienen los valores 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Se lee de derecha a izquierda. Bien, si multiplicas cada uno de estos valores, evidentemente te dan estas cantidades de las posiciones. Realmente usted lo que se tiene que aprender son las cantidades de las posiciones. O sea, no si 2 a la A algo. O sea, si lo quieres ver de esa manera, chévere. De todas maneras, la semana pasada yo les demostré a ustedes qué pasaba si tenemos valores adicionales acá. ¿Ok? Y de hecho, les mandé también a ustedes unos ejercicios que complementan ese aprendizaje. ¿Ok? Tenemos que para el tema de las posiciones, por ejemplo, tenemos el primer octeto. Este es el primer octeto, en este caso tiene estos dos encendidos, que son las posiciones 128 y 64, sumados da 192. Todos los demás son ceros. Obviamente cualquier número multiplicado por cero es cero. Eh, Chévere. Aquí tenemos entonces, está encendido el 128, el 32 y el 8, sumados a 168. Aquí tenemos encendido el 8 y tenemos encendido el 1 y el 2. Entonces resulta que en este caso nos da 11.
Y aquí tenemos encendido el 8 y el 2 que nos da 10. ¿Ok? Ahí tenemos cada uno de los valores. Este procedimiento que aparece en esta lámina es el procedimiento que yo les enseñé la semana pasada con respecto a la comparación de los valores. Si un valor es mayor o igual que una de estas cantidades, entonces es verdadero y si es verdadero se resta. Si es falso, sencillamente pasa desapercibido. ¿Ok? Y vamos con el siguiente valor. Por ejemplo, 168 es mayor o igual que 128, en este caso es positivo, se resta, da 40. 40 es mayor o igual que 64, negativo, se pone un cero. 40 es mayor o igual que 32, positivo, entonces resulta que se resta. 8 es mayor o igual que 16, negativo, entonces falso, se coloca un cero. Sigue 8 mayor o igual que 8, sencillamente se coloca un 1, se resta, da cero. Se compara con el siguiente valor. Cero es mayor o igual que 4, falso, se pone cero. 0 es mayor o igual que 2, falso, se pone cero. 0 es mayor o igual que 1, falso, se pone cero. Entonces resulta que el valor completo da 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Bien, así es como se hace la conversión de binario a decimal o de decimal a binario. En este caso es decimal a binario. Bien. Sin embargo, es importante saber cuáles son las cantidades de donde aparecen esto. Todo esto yo lo demostré la semana pasada. Por eso es que estoy pasando las láminas y explicándole lo más rápido posible. ¿Ok? Porque todo esto yo lo expliqué en la pizarra y yo creo que mejor imposible. O sea, en la pizarra se puede entender absolutamente lo que hice. Sistema de números hexadecimales. También le dije que había unas posiciones para el tema de los hexadecimales. Solamente que a diferencia de los dígitos decimales, que son 8 por cada uno de los octetos, ¿verdad? Los hexadecimales son 4. ¿Y 4 qué es? Un dígito solamente. Las direcciones MAC y las direcciones IPv6 están conformadas por dígitos hexadecimales. Las IPv6 tienen 128 bits y las MAC tienen 48 bits. ¿Ok? Pero no las podemos representar de esa manera tan enorme, tan larga. Entonces, por lo tanto, cada uno de los dígitos los vamos convirtiendo. Bien, lo que importa es saber en el dígito hexadecimal que va de 0 a 9 y que de 10 a 15 son letras, ¿ok? De 0 a 9 y de 10 a 15 son letras. 10 es A, 11 es B, 12 es C, 13 es D, 14 es E y 15 es F. Y aquí está su representación binaria. Todo esto yo lo expliqué la semana pasada en la pizarra. Bien. En el caso de IPv6 tenemos 128 bits. ¿Ok? 128 bits dentro de extetos, ¿ok? En cada exteto hay 16 bits. Si multiplicas 16 por 8, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 extetos. Cada exteto tiene 4 dígitos hexadecimales que van desde 0 hasta F. Bien, cada dígito hexadecimal está conformado por 4 bits. Por lo tanto, cada exteto tiene 16 bits. Bien, si desglosamos uno de estos, cada uno de estos va desde 0 hasta F. Es decir, desde 0000 hasta 1111, que es la F. ¿Ok? Entonces aquí están los 4. Y aquí vemos los 16. ¿Ok? Aquí tenemos una cantidad de las que se hicieron de conversión. Un ejemplo que nos está mostrando. Por ejemplo, 168. Bien. eh, los valores de 168 sencillamente se suman 128, ¿ok? En este caso, la siguiente sería, ya va, 168 menos 168 menos 128 nos da a 40. 40.
menos 32, ajá, a 8 y menos 8. Cero, perfecto. 128, perdón, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ahí tienen el 168. ¿Qué hacemos para convertirlo de decimal? Ahí lo convertimos de decimal a binario. ¿Y qué hacemos para convertirlo en hexadecimal? Simplemente separamos las cantidades en dos partes y convertimos, el primer valor es A y el segundo valor es 8, A8 en este caso. Bien, ahí tienen la conversión de lo que vendría siendo. Les demostré ahorita que aquí solamente restando las cantidades de las posiciones, averigüé cuáles eran las posiciones para volverlo binario y luego de eso lo convertí en hexadecimal. ¿Ok? A8 es el resultado de ese caso. Ok, en el caso de la conversión este es el blog. Ok, de, de hexadecimal a binario tenemos aquí el D2, que me está diciendo ahí en el ejemplo, y sencillamente convierto a D, que es 13. 13 es 8 4, ajá, y 1. Y 2 es 8, perdón, 8 4 2 y 1. Y en este caso los juntamos y sacamos la cantidad. A ver cuánto es la cantidad. Eh, 128, 64, 16 y 2. Da 210. ¿Ok? Ahí convertimos los dos dígitos hexadecimales de 2. Ok, dos dígitos hexadecimales, lo convertimos a los bits, los separamos, los unimos, perdón, y en este caso obtuvimos las 8 posiciones del decimal. Ok, entonces estamos listos con el capítulo 5. ¿Alguna pregunta? De todas maneras, esto lo vimos la semana pasada. ¿Aló? Sí, estoy grabando la clase. ¿Aló? Ah, todo bien. Ok, chévere. Este, voy a cerrar entonces el capítulo 5 y vamos con el capítulo 6. Capa de enlace de datos. Capa 2 del modelo OSI. Bien. La capa 2 del modelo OSI es la capa encargada de las tramas que se traducen los bits que vienen por los medios, ¿verdad? De la capa física. Y la capa de enlace de datos se encarga de traducir esos bits y verificar los errores de esos bits que vienen con errores y convertirlos en tramas, ¿bien? O sea, pasan de la capa 1 a la capa 2. Ahora bien, en sentido contrario, venimos de la capa 3, ¿bien? Que es el paquete, y le colocamos una cabecera y un tráiler y se vuelve trama, ¿ok? En la cabecera hay una dirección MAC de origen y una MAC de destino, y en el tráiler se hace la verificación de errores de esas tramas precisamente. Entonces, el propósito de la capa de enlace de datos simplemente es las comunicaciones de las interfaces, o sea, lo que les acabo de decir. Se traducen tramas a bits para poder ser transmitidos a través de los medios o llegan los bits a través de los medios y se traducen en tramas en la interfaz. Gracias al protocolo respectivo. Por esa razón es que no importa el medio que usted tenga o la interfaz que usted tenga. La capa 2 tiene un protocolo asociado a ella
que es el protocolo encargado de este, traducir los bits que vienen a través del medio en tramas del protocolo respectivo. El más utilizado hoy día es Ethernet, ¿bien? Sin embargo, hay que recordar que indistintamente de cuál sea el Ethernet, ellos tienen diferentes modalidades. Por ejemplo, Wi-Fi, a pesar de que es muy eficiente, no tiene la misma velocidad. Sin embargo, ha ayudado mucho con el tema de la movilidad. Y les recuerdo que Wi-Fi es inalámbrico. Bien, o sea, que podemos gozar de la movilidad precisamente de los dispositivos gracias a que las antenas reciben las ondas de microondas, que son los ceros y los unos, y ellas traducen esa información en tramas. Los cables, como el coaxial y el UTP, usan bits en, en forma de impulso eléctrico. Y la fibra óptica usa bits en forma de luz o de láser. Bien, entonces, puedes tener el medio que sea siempre y cuando haya un protocolo asociado a las interfaces respectivas y estas podrán traducir la información. Por esa razón es que usted se puede comunicar de cualquier dispositivo a cualquier dispositivo. Hoy día, hoy día la estandarización nos llevó a eso, ¿ok? Ahora, en el pasado era más difícil que ciertos dispositivos se comunicaran. Hoy día es más común que dispositivos diferentes se comuniquen. Por ejemplo, un teléfono se puede comunicar hoy día con una computadora tranquilamente. Bien, cosa que antes no se podía hacer. Entonces, con respecto a la capa de enlace de datos, tiene dos capas internamente. Entonces, estas capas, sencillamente estamos hablando de que internamente tiene la subcapa de control de enlace lógico y la de control de acceso a los medios. Bien, el control de acceso a los medios se refiere a las direcciones MAC de origen y destino, que es como el nombre de cada una de las interfaces y es lo que representa a las interfaces físicas en los medios de red. Cada uno de las tecnologías de transmisión, ¿ok? De datos a través de los medios tiene un protocolo asociado a él y de eso se encarga la capa 2 precisamente, de asociar a ese protocolo respectivo en ese medio. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el Ethernet, ¿bien? Que puede ser fibra, puede ser UTP. Tenemos el wireless LAN, ¿ok? El medio inalámbrico, en este caso el Ethernet 802.3, el inalámbrico 802.11 para el Wi-Fi. El 802.15 es el Bluetooth, ¿ven? Pero cada uno de ellos, a pesar de que tienen una interfaz distinta, y se conecta a un medio distinto, entonces cada uno de ellos puede trabajar con ese protocolo que puede traducir perfectamente la información de los binarios o los bits que están llegando a las tramas, ¿bien? Y viceversa. Y tenemos el control de enlace lógico, que en este caso comunica a la capa 2 con las capas superiores, ¿bien? Ah, por supuesto, para ello se le coloca a las tramas una cabecera y un tráiler. Si va a la siguiente capa, que es la capa de red, se quita la cabecera y el tráiler. Si va de la capa 3 a la capa 1, entonces resulta que se le coloca una cabecera y un tráiler para hacer un control físico. Los paquetes intercambiados entre nodos pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transiciones de medios. Por supuesto, cada vez que pasas por un dispositivo diferente, la información, esa información cambia los protocolos a medida que va pasando, pero lo importante de todo esto es que no importa la interfaz por la que esté pasando o el medio por el que esté pasando, la información se conserva, ¿ok? Solo cambia el protocolo con el que se transmite a través del medio, ¿ok? Eso es lo importante. La estandarización nos ha permitido eso. En cada salto a lo largo de la ruta, un router realiza cuatro funciones básicas. Acepta la trama del medio de red en la interfaz. Desencapsula la trama para exponer el paquete encapsulado, es decir, le quita la cabecera de la capa de enlace de datos y el tráiler.
sea, de trama se vuelve paquete. Eh, Aquí falta una parte que no la hemos visto. Aquí entre estas dos. Él verifica su tabla de enrutamiento para ver cuál es el destino, cuál es el origen y el destino del paquete al que va, que el paquete estamos hablando de el dato de la capa 3 de modelo OSI que trabaja con direcciones IP. Una vez que ya se sabe por dónde se va a ir, va hacia la otra interfaz y se vuelve a encapsular. Se le coloca otra vez la cabecera de capa de enlace de datos y el tráiler. Y se volvió a convertir el paquete en tramas para irse por los medios. ¿Ok? Y se reenvía a través del medio, o sea, se traduce de trama a bit. No importa que el medio sea inalámbrico, fibra o UTP, simplemente él va, ¿ok? En forma de bit a través de ese medio. Por supuesto, el for Electrical and Electronic Engineer International Telecommunication Union, International Organization for Standardization, American National Standard Institute, son los encargados de la estandarización y por eso es que las interfaces hoy día se encuentran en casi todos los dispositivos de host e interfaces intermediarios, que son también los de red, y ellos pueden transmitir cualquier tipo de información. ¿Ok? Algo muy importante que casi nunca lo entendemos o cómo funciona es un juego realmente entre ambas, topología física y lógica. La topología es simplemente el diagrama de cómo está o conectado directamente cada dispositivo a través de los medios, como las topologías físicas, y las topologías lógicas a través de diagramas explican procesos que ocurren en la topología física. ¿Ok? Y muchas personas lo que no entienden es que, ajá, bueno, ¿es físico o es lógico? Señores, es una combinación de los dos. Por eso que le dije que es un juego. Usted sabrá cuál es la mejor manera de poder expresarle, por ejemplo, al departamento de finanzas, qué es lo que usted está montando. Porque les explico, ellos no estudiaron ni les importa lo que usted está haciendo. Usted tiene que representárselos de alguna manera que ellos lo entiendan y presentárselos, porque ¿qué cree usted? ¿Que esa topología se armó sola? No, esa topología se arma porque finanzas pone dinero para comprar los dispositivos de red, el cableado, los racks, etcétera, 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 las computadoras, etcétera. Todo eso lo compra finanzas, pero necesitan al experto que realmente es el encargado del área de informática, que sabe cómo están conectadas las cosas, que saben cómo funcionan, cómo se configuran, ¿ok? Para eso es que usted está y tiene que explicarle de una manera comprensible al departamento de finanzas que no tiene ni idea de lo que está usted hablando ni cómo funciona. Ellos solamente saben conectarse a una computadora o a un teléfono inteligente y hacer su trabajo. Ellos no saben más nada. Y de broma saben conectarse a la computadora, de broma. Porque ellos no estudiaron eso y tampoco les importa. Realmente, señores, si ustedes se han dado cuenta, hoy día los fabricantes de tecnología han hecho mucho más sencilla e intuitiva, no para todos, ¿no? Pero e intuitiva, la forma de conectarte, por ejemplo, a una computadora, un teléfono inteligente, etcétera, etcétera. Y hoy día es mucho más intuitivo y sencillo gracias a los iconos, etcétera. Precisamente, ellos también buscaron la manera de que el usuario final le fuera más sencillo y comprensible entender toda esta locura que nosotros hacemos, pues. Porque vamos a estar claros, en estos días estaba hablando con una persona que es de otra área, es comerciante, y me dijo, oye, explícame cómo viste aquello, porque de verdad que yo no sé, y yo, ok, está bien. Le di una ligera explicación y me hice el loco porque resulta que yo sé que de ahí yo no iba a sacar nada. Pero, pero le di una ligera explicación de lo que tenía, punto, más nada. Y me fui. ¿Ok? Ellos no comprenden, sino simplemente me conecto al Wi-Fi. Eso es todo lo que ellos saben hacer. Me conecto al Wi-Fi. Pero nosotros sabemos que detrás de todo eso hay muchas más cosas, pero todo depende de una inversión. Vamos primero, antes de hablar de esta, vamos, yo siempre comienzo por LAN. Prefiero comenzar por LAN y luego voy para WAN. ¿Ok? Topologías LAN. Las topologías LAN normalmente son en estrella. Y si tienes varias pisos, departamentos, etcétera, etcétera,
Puede ser que te hayas extendido a lo largo y ancho de la empresa y por lo tanto terminan siendo estrellas extendidas. Esta topología, les pregunto a ustedes, esto que están viendo en pantalla, esto, no importa, las cuatro que están ahí, ¿son topologías físicas o lógicas? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Me dicen cuando me vuelvan a escuchar? Estoy hablando, por favor. Avísenme. ¿Aló? 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 Ahora sí. Ok, perfecto. Les estaba preguntando. Entonces, recuerden que estoy conectado con Ava, se llenan de paciencia. ¿Ok? Les estaba diciendo, esta topología que ustedes están viendo, antes de seguir explicando, díganme una cosa. ¿Estas son físicas o lógicas? Como las ven ustedes, lo que ustedes están viendo, lo que ven sus ojos en este momento, ¿son físicas o lógicas? Ajá, ok, chévere, me dijeron lógicas. ¿Por qué son lógicas? Cuéntenme. ¿Alguien tiene micrófono? Nadie tiene micrófono, ok. ¿Por qué dicen que son lógicas? Cuéntenme. Escríbanlo en el chat, pues. Ajá, el tipo de representación, exactamente, Saraí. Les explico. El deber ser es que sean topologías físicas, pero aquí hay un detalle técnico. Señores, usted no puede conectar cinco cables o los cables así. Usted no puede conectarlos así. Ellos se conectan a switches, ¿ok? Los cables, o sea, los hosts se conectan a cables y los cables se conectan a los switches. Así es como es. O sea, aquí adentro, aquí en el medio va un switch. Aquí en el medio va un switch y aquí en el medio va un switch y aquí se conectan dos switches. Decimos que es lógica porque ellos están haciendo una representación de que, para que usted entienda qué significa la palabra estrella y estrella extendida. ¿Ok? En esta, esta que está acá, es un poco más física. ¿Por qué? Porque la topología de bus, que qué vergüenza que yo esté dando esto no debería ni darlo. En el pasado, antes de existir el cable UTP, existía el cable coaxial. Sigue existiendo el cable coaxial, pero ahora lo usamos solamente para streaming. ¿Ok? Sin embargo, DirecTV lo pega a la antena y usa dos cables, uno de recepción y para enviar y otro para recibir. Este, y ese es red. ¿Oyeron? Es red, pero con coaxial. Va desde la antena hasta el DVR. ¿Ok? ¿Y cómo sé yo que es red? Porque hay una grilla de información que se actualiza a través de esos cables que envía y recibe. Obviamente, el video, o sea, las películas, la televisión, pues la programación se recibe, lo que usted ve, el contenido, usted lo ve gracias al de recepción, que es el streaming. Pero él se comunica contra un servidor en alguna parte, ¿ok? Para poder actualizar la grilla, para poder actualizar el plan de pago, debes, la facturación, etcétera, etcétera. Ellos te anuncian eso. Ellos actualizan, es porque hay una comunicación bidireccional, o sea, hay un coaxial de ida y un coaxial de vuelta. ¿Ok? Y se conectan a una antena. O sea que estamos hablando también de un cable que sirve para redes, que a lo mejor no se usa hoy día, no se usa el coaxial para redes principalmente porque no es flexible como el UTP. El UTP es muchísimo más cómodo que el coaxial. El coaxial es duro, ¿ok? Cuesta doblarlo. Y si lo doblas mucho, para allí y para acá, lo partes, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con el coaxial. Por más duro que sea, se parte. Acuérdense que mientras más dureza, más fácil se parte. ¿Ok? Entonces, resulta que el coaxial, en estos casos que están acá, topología de bus, sencillamente estábamos hablando de que era una topología con cable coaxial y cada uno de estos eran como transceiver o conectores que permitían conectar por un lado el coaxial, por este lado salía el coaxial y hacia acá iba el coaxial hacia el computador. ¿Ok? De esta manera era que funcionaba. Y esta misma manera se llevó a una de anillo, en donde de esta misma manera con coaxial se conectaban varias computadoras y si se cortaba aquí el enlace, salían por este, si se cortaba este, quedaban separados, el anillo se separaba, ¿ok? Y se volvían dos de bus.
Da pena darlo porque esto forma parte de la historia, pero hay que explicarlo porque forma parte aquí del diagramita este, que no sé, me parece hasta feíto. Este, bueno, resulta que tenemos la estrella y estrella extendida. Bien, esas son las topologías actuales de redes LAN, redes de área local. Ahora sí, vamos con la WAN. La WAN, la básica que todos conocemos por un tema de presupuesto, o sea, finanzas, ¿verdad? Resulta que las topologías, la mayoría de las topologías WAN, la mayoría, no todas, la mayoría, son punto a punto. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos uno o dos servicios de Internet cuando mucho. ¿Ok? Más allá de eso, para las topologías que son de este, transporte de datos dedicado, bien, tienen cosas como, por ejemplo, un punto a punto en cada sucursal. Bien, gracias a un proveedor o a varios proveedores de servicio y ellos funcionan como hub and spoke. ¿Qué es hub and spoke? Escucha y habla. ¿Y eso qué significa? Eso es algo así, como la estrella. Solamente que en WAN se llama hub and spoke. La nube, en vez de decir un switch aquí en el medio, la nube del proveedor de servicio, o sea, la plataforma del proveedor de servicio está aquí en el medio. Y los routers de cada una de las sucursales están regados por el país donde se encuentre esa empresa, ¿ok? Con sus sucursales. Entonces, eso es lo que significa hub and spoke. Simplemente estamos hablando de que cada sucursal tiene un router que se conecta contra un proveedor de servicio a través de un enlace dedicado de transporte de datos. ¿Y que es un enlace dedicado de transporte de datos? Que no navegan en Internet. ¿Ok? Es decir, solamente sirve para comunicar. Es como si fuera una red LAN, pero a través de un proveedor de servicio. ¿Ok? O sea, es una WAN porque es un proveedor. Acuérdense que el término WAN, de red de área amplia, depende de un proveedor de servicio. Bien, solamente que este proveedor no te va a sacar a internet. Este proveedor lo que va a hacer es que te va a interconectar a través de su plataforma a cada una de las sucursales donde tienes un router, obviamente para conectarte al proveedor. Y bueno, usa la plataforma, la infraestructura, ¿ok? Tecnológica del proveedor. O sea, el proveedor me imagino que entre los estados o a través del país o tiene antenas o tiene fibra y interconecta. O sea, tú estás usando la infraestructura de cableado o de conexiones del proveedor para interconectar a tus sucursales a través de un enlace de transporte de datos. Ahora bien, el más común es el punto a punto. ¿Por qué? Porque normalmente lo que más compramos a los proveedores es internet, no un enlace de transporte de datos. ¿Bien? El de internet lo tenemos en casi todos lados y tenemos una conexión punto a punto. O sea, el router de mi casa contra el router del proveedor de servicio. Así es como funciona. Y tenemos la malla que es brutalmente cara, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos varias sucursales interconectadas a través de varios enlaces de transporte de datos, ¿ok? O varias salidas a internet, ¿ok? Con varios proveedores de servicios. Si se me cae alguno de ellos, salgo por el otro. ¿Ok? Pero es una topología carísima, por supuesto. ¿Quién implementa esto? Por supuesto, estamos hablando de empresas que son prósperas, ¿bien? Están muy bien establecidas y ellas pueden hacer ese tipo de topología de malla. O sea, salir hacia varios enlaces contra varios proveedores de servicio. La más conocida es la punto a punto. Ahora les pregunto, ¿esto es una topología física o lógica? ¿Aló? Es lógica. Tenemos una sucursal, tenemos otra sucursal y en el medio tenemos a un proveedor de servicio. Y qué vergüenza esta topología, ¿verdad? Qué vergüenza. Tiene cables seriales. Les comento, los cables seriales eran utilizados con Trend Relay, que aunque todavía existe por ahí existe todavía, ya no se usa. Obviamente llegó la fibra
Después de Front Relay vino Metro Ethernet. Y todavía se usa, que es lo que da más vergüenza todavía. Y es malísimo. Hoy día es malísimo. Alguna vez fue una maravilla, pero hoy día es malísimo. Señores, actualmente ustedes saben que solamente hay dos tipos de conexiones. Si no tenemos cómo pasar los medios, se usa inalámbrica a través de antenas. ¿Ok? Antenas que están en el exterior del edificio, por supuesto en la azotea y apunta hacia un nodo central, que también es inalámbrico y evidentemente tenemos línea de vista. O la segunda opción que tenemos es fibra óptica, que llega al sitio, siempre y cuando, por supuesto, el proveedor tenga la capacidad de fibra extendida en la ciudad. Si no la tiene, vas a tener que optar por inalámbrico. ¿Ok? Si es que hay nodos cerca, porque también esa es otra. Si el proveedor no tiene nodos cerca, entonces tú tampoco puedes llegar. ¿Bien? Eso depende. Muy bien, tenemos las comunicaciones, disculpen, comunicaciones half duplex y full duplex. Bien, la half duplex me da esta vergüenza explicarla porque es que ya esto está, mire señor, esto parece más una clase de historia que otra cosa. ¿Ok? El HAL duplex se utiliza principalmente hoy día para las conexiones inalámbricas. ¿Por qué? Porque los dispositivos inalámbricos comparten el medio. ¿Y cuál es el medio? La antena. Les recuerdo que la antena es una interfaz. ¿Ok? Una interfaz coaxial, por cierto, para el que no sabe. Es una interfaz coaxial que se conecta a ese palito que ustedes ven que se llama antena. ¿Ok? Que precisamente, digamos que es un extensor físico. ¿Ok? Que permita aló, ¿me oyen? Aló, cuéntenme. Aló, ¿me oyen? Estoy hablando, me dicen cuando me recupere la voz, por favor. Aló, aló, ¿se oye bien? Ok, chévere. Ajá, les estaba diciendo. El half duplex hoy día se utiliza principalmente en los medios inalámbricos porque comparten la interfaz, que es esa antena está conectada a una interfaz coaxial. ¿Ok? Y eso sirve como extensor de la señal con una potencia que permite tener este, una zona de cobertura de esa señal inalámbrica. ¿Ok? Ahora, ¿para qué se usó? Aquí viene la historia. ¿Para qué se usó el half duplex en los medios físicos? O sea, los de cable. ¿Para qué se usó? Antes de los switch existían los hub. ¿Todavía existen los hub? Sí. Por ahí andan unos regados por ahí, qué vergüenza. Bueno, chévere. El HAL duplex compartía el medio, se usaba para compartir el medio de los hub. ¿Por qué? Porque resulta que los hub no eran como los switches. Los switches tienen tabla de direcciones MAC, pero los hub eran simplemente un aparato que se parece al switch físicamente, pero no manejaba tabla de direcciones MAC. Por lo tanto, ellos compartían el medio. ¿Y qué pasaba con los hubs cuando se comunicaban? Ellos tenían que ponerse de acuerdo de quién iba a transmitir porque iban a usar el mismo medio. No todos podían transmitir al mismo tiempo. Cuando transmitían al mismo tiempo, habían colisiones y dejaban de transmitir los hosts y tenían que ponerse de acuerdo todos los hosts para volver a transmitir a través de ese medio. Bien, eso se conoce como tecnología heredada. Heredada quiere decir que lamentablemente, bueno, llegaron los switches y lamentablemente hay ciertos hubs todavía por ahí tirados en la vida y siguen funcionando, siguen encendiendo, todavía prenden y todavía hacen su función de conectar a los hosts, bien, alámbricamente, o sea, me estoy hablando a través de cable UTP. Y bueno, hay que conectarlos a los switches para que sigan funcionando, porque imagínate, el departamento de finanzas nuevamente no va a adquirir un aparato nuevo hasta que el actual o deje de funcionar o se queme. Y bueno, ustedes saben cómo es. Entonces, chévere. Hay que seguir usando los hub aunque no nos gusten y estén viejitos y estén pasados de moda y lo que sea. Sin embargo, ellos usaban la tecnología HAL duplex. ¿Qué significa HAL duplex? Ahora sí, vamos con el concepto. Significa que tiene un periodo de tiempo para enviar y un periodo de tiempo para recibir.
la interfaz de los hosts tienen un periodo de tiempo para enviar información y tienen un periodo de tiempo para recibir información. Y de esa manera, cuando compartían el medio a través de los hubs, ¿ok? Evitaban tener colisiones porque todos los dispositivos te ponían un tiempo donde enviaban y otro tiempo donde recibían. Así es como funcionaba. Hoy día solamente lo hacen los dispositivos inalámbricos, el uso del half duplex, que obligatoriamente es para ese medio inalámbrico, y ellos ponen el access point, que es el que precisamente tiene la antena, la interfaz de la antena, le dice a las antenas de cada dispositivo, ¿ok? A las interfaces inalámbricas de cada dispositivo, le dice el periodo de tiempo en el que va a enviar y el periodo de tiempo en el que va a recibir. Pero el mismo access point controla el tiempo en que envían y reciben cada uno. Bien, cada host inalámbrico sabe en qué momento va a enviar y en qué momento va a recibir. Pero no lo pueden hacer al mismo tiempo. Y llega el full duplex y cambia la historia. Es otro algoritmo distinto al half duplex. El full duplex, al llegar los switches, ¿verdad? Y usar la tabla de direcciones MAC, ¿bien? Terminó con los dominios de colisiones. Ahora los dominios de colisiones siguen existiendo, pero solamente entre la interfaz del host y la interfaz donde se conecta ese host en el switch. Antes, con los hubs, el dominio de colisión era entre todos los hosts, porque todos compartían el medio a través del hub. ¿Ok? Los switches cambiaron ese tema con la tabla de direcciones MAC. Y por lo tanto se puede usar ahora el algoritmo de full duplex. ¿Y qué significa full duplex? Significa que cuando tengas algo que enviar o cuando tengas algo que recibir, sencillamente se envía o se recibe sin preocuparse por el tema de las colisiones. Porque cada medio es independiente. Es decir, la interfaz la interfaz del switch se conecta exclusivamente contra la interfaz del host. Más nada. ¿Ok? Allí es donde se utiliza el full duplex. O sea que puedes enviar o recibir en el momento que sea necesario. Simultáneamente, inclusive. Igual son periodos de tiempo para enviar o para recibir. Acuérdense que el medio se tiene que usar en un momento específico. Pero lo pueden hacer con el tema de las tramas. Se hace, se se dividen esas tramas en pedazos más pequeños y sencillamente se envía la información de una manera dividida o segmentada o en pedacitos más pequeños para que lo puedan entender. En forma de bit, o sea, impulsos eléctricos a través de los cables, de los medios. El asunto es que puedes enviar o recibir, te da la impresión de que es al mismo tiempo. No es al mismo tiempo, pero es mucho más eficiente. Eso es lo que quieren decir. Es más eficiente el envío y la recepción. Cuando se tenga algo que enviar o recibir, se hace y ya. ¿Ok? A diferencia del HAL duplex, que había solo un periodo de tiempo para enviar y un periodo para recibir por cada dispositivo, porque el medio se compartía. Y todavía lo hacen los inalámbricos. O sea, que comparten el medio. ¿Cuál es el medio? La antena. Y por la antena me refiero a la del access point, ¿ok? Contra la que se conectan todos los hosts. Y tienen que tener un periodo de tiempo para enviar y un periodo de tiempo para recibir. Pero igual usted no se da cuenta de que nada de eso sucede. Se da cuenta es cuando el enlace inalámbrico está abarrotado de hosts conectados a ellos y no hay ancho de banda para nadie. Me imagino que lo ha experimentado. Ok. Para resolver el problema de las colisiones, las interfaces de los hosts utilizan también un algoritmo conocido como acceso múltiple por detección de portadora o Carrier Sense Multiple Access. Para los medios físicos, ¿ok? Lo que les dije a ustedes con respecto al tema de los hubs, o los medios físicos, cable UTP, se resolvió el problema con la detección de colisiones. Y para los medios inalámbricos se resuelve el problema de las colisiones con la prevención de colisiones. ¿Ok? Entonces, el algoritmo se llama acceso múltiple por detección de portadora o Carrier Sense Multiple Access. ¿Bien? Y para los medios físicos era con detección de colisión. Y para los medios inalámbricos es con prevención de colisión.
Bien. Em, Eso determina el tiempo en que cada nodo va a enviar la información. Bien. Y aunque me da pena mencionarlo, esto que parece una clase de historia. eh, la- las redes Token Ring y ArcNet, que hace poco tuve que trabajar con una, no podía creer que existía todavía. Ellas eh, son las heredadas, es decir, son tecnologías viejas que están funcionando con tecnología nueva. ¿Ok? Por supuesto, StarkNet estabas y está separada de la tecnología está separada de la tecnología de, eh, se están separadas, eh, una de ellas por dispositivos intermediarios y otras funcionan en conjunto. Usando tecnología UTP, por supuesto, a través de switches, ellas se mantienen conectadas, pero yo no podía creer que eso estaba funcionando. Y sí, todavía existe. Qué pena. Acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Utilizado en las redes LAN, Ethernet heredadas, es decir, las que usan hub conectados a switches. Bien. Funciona en modo half duplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Solamente envías o recibes. No al mismo tiempo, ni con tiempos disminuidos para enviar y recibir. O envías o recibes. Utiliza un proceso de detección de colisión para controlar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo. Cuando envían varios dispositivos al mismo tiempo, ellos dejan de enviar y se ponen de acuerdo entre los hosts para ver quién va a enviar y qué periodo de tiempo va a tener cada uno. Es decir, ellos mismos, este algoritmo permite que ellos mismos se pongan de acuerdo para saber en qué momento se va a enviar o recibir. El proceso es el siguiente. Los dispositivos que transmiten simultáneamente provocan una colisión de señal en el medio compartido. Los dispositivos detectan la colisión, los dispositivos esperan un periodo aleatorio de tiempo y retransmiten los datos, pero eso es después de que ellos se pusieron de acuerdo para poder usar el medio. ¿Okay? Ellos, o sea, ellos mismos resuelven su problema. El acceso múltiple por detección de portadora, pero con prevención de colisión, es utilizado por las redes inalámbricas. ¿Ok? Y 802.11 es el protocolo. ¿Ok? Y funciona en half duplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez, igual que en el de cableado, ¿ok? Heredado, el de hub. Aquí también envías o recibes a la vez, pero este lo controla principalmente el medio, que en este caso es el access point. Bien. Utiliza un proceso de prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo. Bueno, si no envían varios al mismo tiempo, habrá colisiones. Pero de todas maneras, el método HAL duplex, otorgado por el Access Point, hace que los dispositivos tengan un periodo de tiempo indicado para poder enviar o recibir. A transmitir los dispositivos también incluyen la duración de tiempo necesaria para la transmisión de cada uno. Claro, porque si estamos usando el medio inalámbrico común entre todos, no un solo host se va a quedar con todo el ancho de banda. ¿Me entiendes? Tiene que ser compartido contra todos los demás que están conectados también. Y otros dispositivos del medio compartido reciben la información de duración del tiempo y saben cuánto tiempo el medio no estará disponible. Es decir, ellos se enteran, los hosts se enteran de cómo va a ser la utilización del tema del medio por todos los demás. Y llegamos a la trama del enlace de datos. La trama del enlace de datos, que estamos hablando de el tipo de dato que se maneja en la capa 2 del modelo OSI. Bien, entonces, por lo tanto, ellas tienen un encabezado, unos datos y un tráiler. Eso es todo lo que ellos tienen. Un encabezado, unos datos y un tráiler. ¿Ok? El encabezado, por supuesto, es el que tiene las direcciones MAC de origen y destino, que son las que van a decir de dónde viene y para dónde va. ¿Ok? Y el tráiler es el que se encarga de
validar que la trama esté completa, primero que nada. Y segundo, que no tenga ningún tipo de error. Porque una cosa, ajá, señores, puede estar completa, pero venir con errores. ¿Ok? Puede estar corrupta la trama. O sea, que no solo valida que está completa, valida también que haya venido o no con errores. Bien. Eh, Aquí está una trama. Esto es una trama. Este es el paquete que viene de la capa 3 del modelo OSI. Este es el dato que viene de la capa 3, de capa de red. ¿Ok? Capa de red. Eh, este es el paquete. Y se le coloca una cabecera de trama o una cabecera de la capa de enlace de datos y un tráiler. Y se volvió trama este dato. ¿Ok? O sea, encapsuló el paquete porque le colocó una cabecera de la capa de enlace de datos y un tráiler y lo volvió trama. Entonces, por lo tanto, ahora tenemos una trama. Tenemos una trama de inicio, un direccionamiento MAC de origen y destino, un tipo, un control, el dato que vendrá siendo el paquete que tiene toda la información contenida de las capas superiores del modelo OSI, de la capa 7 a la capa 4. Y tiene la detección de errores y tiene una trama de parada, que es la última trama que indica que ya se enviaron todas las tramas necesarias para un tipo de datos. ¿Ok? Se conoce también como dirección física a las direcciones MAC. Son necesarias las direcciones MAC. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a decir de qué interfaz física vengo y a qué interfaz física voy. ¿Y a quién le sirve ese tipo de información? Bueno, principalmente a los switches, porque resulta que todos los juegos se conectan contra switches. Bien, ok, yo no estoy diciendo que usted no pueda tener un computador conectado a un router. Sí, eso también puede ser. Pero normalmente la topología de los hosts va hacia un switch o la topología de los hosts va hacia un access point que vendría siendo el medio inalámbrico si los hosts son inalámbricos. ¿Ok? Pero necesitamos información de la capa 2 y eso es de dónde vengo y para dónde voy. Primero se utiliza la dirección MAC de destino y luego se utiliza la dirección MAC de origen. ¿Por qué? Eso se llama alta velocidad. Eso es para que la transmisión funcione inmediatamente. O sea, los switch analizan la trama, ¿verdad? Y ven primero la dirección MAC de destino. Al ver la dirección MAC de destino, ellos envían inmediatamente la información al destino. ¿Ok? La MAC de origen, ¿para qué sirve? Cuando la MAC de origen pasa por el switch toma la MAC de origen y la incorpora en su tabla de direcciones MAC. Por lo tanto, los switches saben a qué interfaz está conectado cada host. ¿Ok? Gracias a la dirección MAC de origen. La de destino es para qué interfaz, o sea, para qué host conectado en cuál interfaz vas. Entonces, para ir con alta velocidad, se analiza primero la de destino. Cosa que no sucede en el paquete. En el paquete tenemos una dirección IP de origen y una de destino. En cambio, en la cabecera MAC, en la cabecera de la trama, las MAC es primero destino y luego origen. Si lo ven, ¿no? Dirección IP de origen y destino. Dirección MAC de destino y dirección MAC de origen. Esto es para el envío rápido de información a través de los switches y incorpora la MAC a la tabla, la MAC de origen a la tabla. ¿Ok? Y en el caso de esto lo vamos a ver en el capítulo 8. En el caso de las IP, de la capa 3 del modelo OSI, es necesario saber de qué segmento de red vienes y a qué segmento de red vas para que para que funcione el enrutamiento dentro de los routers. Ahora bien, vamos ahora al tema del diagramita este que aparece acá. ¿Qué significa el diagramita? Este host que está aquí tiene una IP 192.168.1.110. Ya va, déjame acercar el diagramita para que lo veamos chévere. Ok. 192.168.1.110. Tenemos aquí a este computador. Y tenemos este servidor que es el 172.16.1.99. ¿Ok?
Esto está ubicado en una sucursal y esto está ubicado en alguna parte del mundo, quién sabe dónde. ¿Ok? Vamos a suponer que este es Google. No sé, digo yo, estoy inventando. Este es Google. Ajá. Y esta es una persona como ustedes que está conectado en su casa. Chévere. Usted va primero a un proveedor de servicio y él te enruta a otro router y ese router te enruta a otro router y te enruta a otro, hasta que llega finalmente a la página de Google. La página de Google te contesta, le contesta a su proveedor. Ese proveedor a otro proveedor, a otro proveedor, a otro proveedor, hasta que llega a tu proveedor y llegó a la respuesta a tu casa y lo viste en la pantalla de la computadora. Ahora bien, vamos a verlo un poquito más técnico. La interfaz de este computador tiene una dirección MAC de origen. La trama va a tener la dirección MAC de destino de la interfaz del router para salir a Internet y la dirección MAC de origen de la interfaz del computador. Pero va a tener una cabecera de capa 3 de capa de red, con esta IP de origen y esta IP de destino. Pero solamente tienes esta interfaz de destino MAC y de origen MAC. Llegaste al router, le quitaste la cabecera de la trama, analizaste el paquete, viste el enrutamiento, te vas por aquí. Ah, bueno, volví a encapsular el paquete, le coloqué una cabecera y un tráiler. Ahora las direcciones MAC cambiaron. ¿Por qué? Porque ahora es la dirección MAC de destino de esta interfaz del router con la dirección MAC de origen de este router. Y se envía la información, ¿ok? A través del medio. Y resulta que volviste a desencapsular y analizaste el enrutamiento. Vas para allá. Ah, entonces voy a salir por aquí. Entonces le colocaste la MAC de origen, la MAC de destino, disculpen, la MAC de destino y la MAC de origen de esta interfaz y enviaste para allá. Este hizo lo que iba a hacer, analizar la información, él desencapsuló hasta arriba y bajó nuevamente de la capa 3 a la capa 7 y evidentemente bajó. Luego de hacer todo ese proceso, volvió la información, se volvió a encapsular, destino, origen. Pero claro, dirección IP de origen y de destino. Y MAC de destino con MAC de origen. Se desencapsuló, se enrutó. Voy para allá. MAC de destino, MAC de origen. Se desencapsuló, se enrutó para allá. MAC de destino, MAC de origen. Llegó aquí y llegó a la capa 7 y lo viste en tu computadora. Esto sucede muchísimas veces con todos los tipos de datos y mensajes que puede haber. ¿Quedó claro? Chévere. Bueno, esto parece una clase de historia. Miren, yo de aquí, de esta lámina, solamente voy a tomar esta. Ethernet y 802.11, que es el inalámbrico. Los demás, aunque siguen existiendo, ni los pienso mencionar. Son tecnologías que usaron para conectarnos en algún momento. Lo que importa de estos tres realmente es esto. Que ustedes sepan que cada medio tiene un protocolo distinto con el que trabajan las interfaces respectivas de ese medio. Si es UTP, es un protocolo para UTP, que es el Ethernet. Si es fibra, es un Ethernet, pero para fibra. Si es inalámbrico, estamos hablando del Ethernet para inalámbrico, en este caso conocido como WLAN, que es el 802.11. Ajá. Cada uno de ellos tiene un protocolo distinto que trabaja exclusivamente con el medio. Si es Bluetooth, él tiene el suyo. Si es WiMAX, él tiene el suyo. El WiMAX también es actual, ¿ok? Pero no aparece aquí mencionado. Este, no, ahorita no, el Zigbee, ¿es que se llama? Zigbee, creo que es así, ¿no? O no, no sé, no me acuerdo cómo se escribe. Zigbee. Ajá, es una tecnología inalámbrica con 2G. Desarrollada como un estándar global abierto para abordar las necesidades únicas de las redes inalámbricas de Internet de las cosas de bajo costo y baja potencia. ¿Ok? Sirve para los dispositivos de Internet de las cosas. El Zigbee. Eso es un protocolo distinto. Ah, señores, ¿alguna pregunta hasta esta lámina? ¿Alguna pregunta del capítulo 6?
Chévere. Vamos con el 7. Estamos hablando de conmutación Ethernet, mejor conocido como switching Ethernet o Ethernet switching. Bien, estamos hablando de eh, la tecnología utilizada hoy día por los dispositivos de red para comunicar y es la más eficiente que hay hasta el momento. ¿Ok? Ni siquiera porque viven hablando del bendito, ¿cómo se llama? 5G. Ajá. Indistintamente de lo que tú creas del 5G y hayas escuchado maravillas de él. Todavía no existe una tecnología inalámbrica que haya superado a la alámbrica. ¿Ok? Todavía no. Me imagino que en un futuro habrá una que la supere, uff, ¿ok? Pero todavía no. Porque si fuera por eso, todo sería inalámbrico. Y no, todavía nos seguimos conectando con cables, en especial porque la infraestructura evidentemente sería distinta, habría que hacer una inversión nueva en todo eso. Tal y como se está haciendo con la fibra, pues, o sea, saben que es una inversión multimillonaria que están haciendo las empresas que son las proveedoras de la fibra. ¿Ok? Entonces, tenemos las tramas Ethernet. Estamos hablando de que Ethernet es el protocolo utilizado, ¿verdad? Este, entre los protocolos estándares 802.2 y 802.3. Y precisamente esos protocolos son los que nos han permitido la conexión y la comunicación de los medios físicos de UTP contra las interfaces y el protocolo en capacidad, en este caso, el Ethernet está en la capa 2 del modelo OSI, capa de enlace de datos, y permite traducir esa información a tramas, llevarla de lo que es físico a tramas. Bien. Tenemos las dos subcapas que ya conversamos hace ratico, que vendrá siendo la 802.2, que coloca la información en la trama para identificar qué protocolo de capa de red utiliza la trama respectiva. Y estamos hablando o sea, la capa superior, pues. Esto te conecta a la capa superior que vendrá siendo capa de RAM. La capa 2 con la capa 3. Y la subcapa MAC que es 802.3, 802.11 o 802.15. Y pare de contar porque hay muchos más dependiendo de la interfaz que exista o las que vendrán en un futuro, que todavía no existen, que son las responsables de tener de encapsular los datos y tener el acceso a los medios gracias al direccionamiento MAC de control de acceso al medio de origen y destino que permitirá enviar desde una interfaz a otra interfaz. Bien, se encapsula el dato, tal y como lo expliqué hace ratico. La subcapa MAC simplemente se consiste en tener un direccionamiento que va a permitir colocar la dirección de origen y destino. Bien, para de qué interfaz viene a cuál interfaz va. Y el Ethernet sencillamente es la estructura interna de esa trama con la información necesaria para poder ser controlada a través de esa interfaz. Por supuesto, tenemos el direccionamiento que ya lo conocen, origen y destino MAC, y tenemos una detección de errores, ¿ok? En esa comprobación de errores, simplemente está detectando en qué orden va la información o si falta algún tipo de datos de la información. Eh, Dependiendo del estándar que se tenga, se tendrá un protocolo asociado a ese tipo de solución de interfaz. ¿Ok? O sea, fibra, cobre, inalámbrica, etcétera. Para las colisiones, por supuesto, ellos van a utilizar en tecnología inalámbrica, van a usar el acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisión. Para las heredadas a través de los hubs que todavía existen por allí, va a haber la función del HAL duplex para evitar que hayan colisiones, pero se pueden recuperar con el acceso múltiple de protección de portadora con detección de colisión. ¿Ok?
Hoy día se utiliza principalmente el full duplex, pero eso no quiere decir que las interfaces no siguen utilizando el acceso múltiple por detección de portadora. Lo siguen utilizando. Todas las interfaces de todos los dispositivos siguen utilizando este algoritmo. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos una trama. Ellas tienen un mínimo y un máximo. Bien, que se tiene que respetar para considerarse eh, aceptable la trama. Si la trama no respeta esas cantidades, sencillamente se descarta automáticamente. El mínimo es una trama de 64 bytes y el máximo es una trama de 1518 bytes. Si está por debajo, quiere decir que pudo haber colisionado la información y llegó incompleta. Si está por arriba, es decir, por arriba de 1518, entonces se considera una trama corrupta y se descarta. Por debajo de 64 bytes es colisión. Por encima de 1518 es corrupta. Por lo tanto, se descarta la trama, ya esté por debajo o por arriba. Si se mantiene en el intervalo de 64 bytes a 1518 bytes, bienvenida, aceptada, pasa adelante. ¿Ok? O sea, sigue la información, continúa la comunicación. ¿Ok? Eh, mm, las tramas de más de 1500 bytes de datos se consideran jumbos o tramas bebés gigantes y por lo tanto son descartadas. Ok. Una dirección MAC está en formato hexadecimal, pero a mí me gusta explicarlo de esta manera, porque me parece más divertido. La MAC de mi tarjeta inalámbrica, que es con la que me estoy conectando, es esta que está acá. Esa que está ahí. Es en formato hexadecimal. ¿Ok? Y está conformada por 48 bits. ¿Dónde están los 48 bits? Primero vamos con la B. La B es 11, ¿no? La C es 12. 8, 5, 6, 6, 9, 9, 8, 6 y A. Listo. Ahí está. ¿Ok? Ahí estamos viendo 24 bits que son los que otorga la institución de estandarización y 24 bits que coloca el fabricante al que le fue asignada los primeros 24. Suman 48 bits. Bien, aquí está la explicación de lo que les estaba mostrando. Bien, aquí tienen el identificador único organizacional, que es el que no permite que ninguna Mac se parezca a ninguna de ningún fabricante. Y esta es la parte que el fabricante puede asignar a las interfaces de sus productos, pues lo que él desarrolla y lo crea, fabrica. El procesamiento de la trama. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino.
Cuando una NIC recibe, o sea, una tarjeta de red, recibe una trama Ethernet, examina la dirección MAC de destino, ¿ves? Que está antes de destino, para ver si coincide con la dirección MAC física. Está almacenada en la RAM. En la RAM, ¿por qué? Porque los switches tienen una tabla de direcciones MAC que está en la memoria RAM. Si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama. Es decir, no hay coincidencia a dónde vas, se descarta. Si hay coincidencia, se envía la trama a las capas OSI donde ocurre el procesamiento de desencapsulación. ¿Ok? Las tramas de Ether, en el caso de las tarjetas de red, ¿ven? Aceptan tramas si la dirección MAC de destino es un grupo de difusión y de multidifusión del cual es miembro el host. Es decir, voy a trabajar con multicast o broadcast dependiendo de si forma parte del mismo segmento de red de los hosts. ¿Ok? O sea, de la LAN, del segmento de red. Cualquier dispositivo que sea la fuente o destino de una trama Ethernet tendrá una tarjeta de red Ethernet y por lo tanto una dirección MAC. Acuérdense que la manera de identificar a las tarjetas de red es a través de las direcciones físicas o las direcciones de control de acceso al medio MAC. Esto incluye estaciones de trabajo, servidores, impresoras, dispositivos móviles y routers, etcétera, etcétera. Ok, entonces para cada uno de ellos hay una dirección, en este caso es Unicast. Esto es Unicast. ¿Qué es el Unicast? Sencillamente vamos de un origen a un destino ya bien especificados. Quiere decir acá que voy de aquí y voy para, vengo de aquí y voy para allá. Por supuesto, tengo esta IP 192.168.1.5 y voy a esta 192.168.1.200. Y voy de esta MAC a esta MAC. ¿Ok? Por supuesto, la información llega al switch y se analiza primero la de destino. Si la de destino está en la tabla de direcciones MAC, entonces se envía la información directamente allá. Ahora, hay que entender algo importante en este tipo eh, de, eh, de, de comunicación unicast. ¿Ok? Se dan cuenta de que la IP está asociada a la dirección MAC de cada dispositivo. ¿Ok? Eso quiere decir que tenemos un proceso de ARP, Address Resolution Protocol. ARP, Address Resolution Protocol, o protocolo de resolución de direcciones para IPv4. Y para IPv6, un proceso de Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos. Hace lo mismo, pero en IPv4 se llama Address Resolution Protocol o protocolo de resolución de direcciones, ARP. Y en IPv6 se llama Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos. Para que no confundan una cosa con la otra. ¿Ok? ¿En qué consisten estos procesos? Consisten en asociar a las direcciones IP con las direcciones MAC. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay que tener información de ambos dispositivos para poder llegar a ellos. En únicas. Únicas significa, les recuerdo, unidifusión, unicast. Significa envío de uno a uno. Voy de aquí y voy exclusivamente para acá. Vamos con broadcast. Broadcast quiere decir, ¿cuándo hacemos broadcast? Cuando necesitamos precisamente un proceso de ARP. Y la gente siempre dice, voy de uno hacia todos. Broadcast, de uno hacia todos. ¿Por qué voy de uno hacia todos? Es fácil. Voy de uno hacia todos porque mi tabla ARP o mi tabla de Neighbor Discovery, ¿ok? Le falta información de que de la dirección MAC de destino. Tengo la IP del dispositivo, pero no tengo la MAC. ¿Y qué hacemos? Bueno, envío un broadcast, o sea, una retahíla de Fs. ¿Ok? Este es un broadcast de capa 2. Aquí te colocaron esta dirección como broadcast broadcast de capa 3. Pero realmente el broadcast sucede en la capa 2. Se envía la trama a todos los dispositivos. ¿Y cuál es el único dispositivo que va a contestar? El dispositivo con la IP de destino. Porque tengo la IP de destino. Lo que no tengo es la MAC de destino. Y para poder enviar una trama, tengo que tener MAC de origen y destino. ¿Ok? Por lo tanto, hago un broadcast con una retahíla de F en el campo de destino, de MAC destino, y se le envía a todos. El que no tenga la IP descarta la trama de broadcast.
el que tiene la IP de destino va a contestar. ¿Con qué va a contestar? Con su MAC con su MAC de origen, ¿ok? Y cuando responde a la MAC de origen, este ya va a saber cuál es la MAC de ese dispositivo asociada a esa dirección IP y por lo tanto va a poder enviarle la información, ¿ok? Pero un broadcast significa ir de uno a, a todos con el campo MAC en una dirección de puras F, ¿ok? Multicast, voy de uno a un grupo de varios. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Ese proceso es controlado por algún tipo de aplicación, software o programa o proceso. ¿Ok? Eso no es mágico, así como que se hizo multicast. No. Por ejemplo, en este momento, el concepto de multicast, estamos, para ponerles un ejemplo, estamos haciendo un multicast de solamente las personas que están en esta videoconferencia. O sea, yo no voy contra todos, solamente contra... A eso sería un ejemplo de multicast. O sea, voy contra de uno, que soy yo, hacia un grupo de varios, que son ustedes que recibieron mi invitación. Solamente ustedes pueden conectarse, más nadie puede conectarse. Entonces, por lo tanto, este... En los casos de procesos diferentes a eso, hay ciertos protocolos, por ejemplo, los protocolos de enrutamiento entre switches o perdón, los protocolos de enrutamiento entre routers, disculpen. Y en el caso de los switches, por ejemplo, protocolos como el Spanning Tree pueden hacer multicast, pero para poder entender nada más, ese protocolo va a entender es el proceso que está sucediendo entre esos switches o entre esos routers, más no es para todos los hosts. Esa información solamente va a ser comprendida por el mismo protocolo. Pero de todas maneras sirve de multicast, por eso que se llama multicast, porque va de uno a un grupo de varios, los que están comprometidos con ese o están incluidos en ese protocolo que está negociando o pasando información. Tabla de direcciones MAC. Eh, Muy bien, ¿qué es una tabla de direcciones MAC? Es esa tabla es la que nos va a permitir llenar la información con las direcciones MAC de los hosts conectados a cada interfaz del switch. Bien, de esa manera podemos construir una matriz conocida como tabla de direcciones MAC y esa matriz me va a permitir saber dónde se conectan todos los hosts. ¿Ok? Para IPv4 lo podemos hacer a través de ARP si no conocemos la MAC del dispositivo de destino con un IPv4, pero no conocemos la dirección MAC. Hacemos un proceso de ARP, Ad Resolution Protocol, para poder descubrirlo. Y en IPv6 conocemos la IPv6, pero no conocemos la MAC. Entonces hacemos un Neighbor Discovery. Aunque IPv6 él hace el Neighbor Discovery casi todo el tiempo y él descubre las cosas mucho más rápido que IPv4. IPv4 sí depende de, digamos que IPv4 hay que empujarlo para que funcione, IPv6 lo hace automáticamente. Claro, IPv6 es más moderno que IPv4. Esa es la razón. Hay algoritmos que han mejorado el tema de IPv6, aunque son de dirección más compleja y larga. Bien, los switches examinan, cuando pasa una trama, llega una trama al switch, el switch examina en la cabecera de la trama, viendo principalmente la dirección de destino MAC y envía a la coincidencia que tenga en la tabla en la tabla de direcciones MAC. ¿Ok? Y la envía por la interfaz respectiva. Si no aparece, la información se descarta y se puede, dependiendo de la respuesta que tenga la trama o el host que está enviando la información, esa información va a ser incorporada a la tabla de direcciones MAC. ¿Ok? Cuando cada vez que pasa una trama, ay, cuidado, con cada vez que pasa una trama a través del switch, se incorpora la dirección en la tabla de direcciones MAC. Y de esa manera, esa matriz se va llenando de información. ¿Ok? Mm. Esto es parte de lo que les dije ahorita. A medida que van pasando las tramas, se va incorporando esas direcciones MAC a esa tabla. Y una vez que vamos llenando la tabla en la memoria RAM del switch, entonces cada vez que se va a enviar una trama al mismo destino,
ya se conoce a través de la tabla de direcciones MAC hacia qué destino va. Y la información va más rápido gracias a la tabla de direcciones MAC, cosa que no hacían los hub. Los hub compartían el medio y ningún dispositivo sabía a dónde iba el dispositivo, simplemente enviaba las tramas y se generaban colisiones. Aquí no se generan colisiones, ¿por qué? Porque cada interfaz, gracias a la tabla de direcciones MAC, cada interfaz del switch se conecta solo a la tarjeta de red o a la interfaz de red del host. Más no se comparte el medio. ¿Por qué no se comparte el medio? Porque hay una tabla de direcciones MAC que controla de dónde viene y para dónde va la información. Y va exclusivamente de eso. Eso se conoce como switching o conmutación. ¿Ok? Si la dirección más de destino es de difusión o sea, de broadcast o multicast, la trama también se envía a todos los puertos, salvo el de entrada. Ajá, eso es importante recordarlo. La información siempre va, si es de broadcast o multicast, se envía del host, de la interfaz del host a la interfaz del switch. Y el switch con broadcast o con multicast envía a todos los demás interfaces menos por donde se recibió. ¿Ok? A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar y reenviar la trama solo a ese puerto. Es decir, voy de busco en la tabla de direcciones MAC el destino. El destino es 000D. Va la información exclusivamente de este para este, porque se analiza la tabla de direcciones MAC. Eso aumenta la velocidad de la capa 2 muchísimo. ¿Ok? Por supuesto, hay un video en Metacad que si lo ven pueden ver cómo funciona el tema de la creación de las tablas. ¿Me escuchan? Por favor, díganme cuando me oigan bien, gracias. ¿Aló? ¿Sí oyen bien? Ok. La velocidad de los switch. ¿Ok? La velocidad del switch. Y el método de reenvío. ¿Ok? Hay diferentes maneras de reenviar información dependiendo del requerimiento. La mayoría de los switches funcionan con el método de switching de almacenamiento y reenvío. La mayoría de los switches. Ahora bien, hay otros que funcionan con conmutación de corte o switching de corte. ¿Qué significa eso? Con almacenamiento y reenvío, se reenvía toda la trama y se va almacenando en un buffer. En ese buffer se aplica la comprobación de redundancia cíclica. ¿Qué es la comprobación de redundancia cíclica? Señores, se verifican los bits de toda la trama a ver si llegaron completa, si llegó completa. Si falta algún bit, se descarta la trama inmediatamente. ¿Ok? Entonces, para eso es la comprobación de redundancia cíclica. Pero se va almacenando toda la información en el buffer. ¿Qué es un buffer? Un buffer es una memoria, ¿ok? Parecida a la RAM, pero no es RAM, ¿ok? No es memoria RAM. Aclaro, no es memoria RAM. Cuidado con lo que dicen. Se parece a la RAM, es una memoria, ¿ok? Que va almacenando en tiempo real, al igual que lo hace la RAM, ¿ok? Va almacenando la información que va llegando a cada interfaz. Por eso es que tú dices que la interfaz tiene un buffer. El buffer es una memoria de la interfaz. ¿Ok? Y esa memoria va llenando de tramas. Va llenando tramas, recibe toda la trama y luego reenvía la trama. Claro, por supuesto. Busca la dirección de destino para compararla con la tabla de direcciones MAC y envía inmediatamente la trama una vez que se... Pero fíjate lo que hizo. Se almacenó todas las tramas en el buffer y se comprobó la redundancia cíclica, que es, se analizaron todos los bits de la trama para ver si llegó completa. ¿Ok? Se analizó en la dirección de destino, en la tabla de direcciones MAC, y cuando haya coincidencia con el destino, se envía. Si no hay coincidencia en el destino, entonces sencillamente se descarta la trama. Ahora bien, la conmutación de corte. Para aumentar la velocidad de envío de información, ¿ok? Se reenvía la trama lo más rápido posible. O es decir, no se espera a que lleguen todos los pedacitos de trama, ¿ok? Al buffer, no.
Simplemente lo que llegó se envió inmediatamente. O sea, no se realiza una comprobación de redundancia cíclica. Quiere decir que las tramas que vengan incorrectas, malas, pues, dañadas, pasaron dañadas. Llegaron dañadas y pasaron dañadas. Ahora, la pregunta sería, ajá, entonces, ¿para qué me sirve tener una conmutación de corte? Sí, me va mejor con almacenamiento reenvío porque me da una trama segura. No, señores, es que ese no es el tema. Usted puede usar almacenamiento y reenvío dentro de una red LAN. Chévere. Pero les recuerdo que los proveedores de servicio necesitan altas velocidades para transmitir información lo más rápido posible. Vuelvo y les repito, es un tema de requerimiento. Usted no implementa por implementar. Usted implementa porque sabe que está implementando. Conmutación de corte son switches de altísima velocidad que lo que les interesa es enviar información, más nada. Enviar información, usted dirá, pero no sé mi información también aquí, pero aquí analiza, porque a ti te conviene que llegue la información completa. Aquí, como llegó, se envió lo más rápido posible. Esto es utilizado más que todo por switches de proveedores de servicio. ¿Ok? Una gran ventaja en la computación de almacenamiento y reenvío es que determina si una trama tiene errores antes de propagarla. Ya se los dije. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de las tramas con errores reduce el ancho de banda consumido por datos dañados. Claro, porque los buffers no se están llenando con información mala. ¿Ok? Gracias a la comprobación de redundancia cíclica. Ajá. El switching de almacenamiento y envío se requiere para el análisis de calidad de servicio en las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de las tramas para decidir el origen de prioridad del tráfico. Por ejemplo, diferenciar el tráfico de tiempo real, como el de voz IP y streaming de video, del tráfico de datos, como por ejemplo correo electrónico o página web, que pueden ir a velocidades diferentes. En este tipo de switching, en el método, en la computación de corte, ajá, en este tipo de switching, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. El switch almacena la cantidad suficiente de trama como para leer la dirección MAC de destino para que pueda determinar qué puerto debe reenviar los datos. El switch no lleva a cabo ninguna comprobación de redundancia cíclica, o sea, verificación de errores en la trama. Y está la conmutación de avance rápido y la conmutación sin fragmento. La de avance rápido ofrece el nivel más bajo de latencia, o sea, de retardo, al reenviar inmediatamente un paquete después de leer la dirección de destino. Como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. La tarjeta de red de destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo. El switching de envío rápido es el método de corte típico. ¿Ok? Conmutación sin fragmento. O sea, esto es dentro de conmutación de corte. Es para que me entiendan. Esto está dentro de la conmutación de corte. Esto no tiene nada que ver con almacenamiento de envío. Esto es solamente conmutación de corte utilizada por los proveedores de servicio. Ajá, conmutación sin fragmento. Un compromiso entre el retardo, latencia, y la integridad, que quiere decir que el dato llegue completo. ¿Ok? De la conmutación de almacenamiento y reenvío. Y la baja latencia, el bajo retardo y la integridad reducida de la conmutación de avance rápido. Es decir, es como un híbrido de avance rápido con almacenamiento de envío. El switch almacena y realiza una verificación de los primeros 64 bytes. Les recuerdo que esta es la cantidad mínima necesaria para comprobar que una trama llegó completa, es decir, que no colisionó. O sea, que si me cumples con los primeros 64 bytes, pasa adelante. O sea, sigue tu camino. O sea, reenvía. Es reenviar inmediatamente. Debido a que la mayoría de los errores de colisiones de red se producen durante los primeros 64 bytes, esto garantiza que no se haya producido ninguna colisión antes de reenviar la trama. Ahora, ¿cuál es el detalle? Las tramas corruptas, ¿ok? Que hayan sido modificadas en el envío por otros dispositivos diferentes a los switches, sí van a ser enviados, ¿ok? Quiere decir que compruebo solamente que los 64 bytes con este sin fragmento, conmutación sin fragmento, los primeros 64 bytes se cumplen a la perfección. Pero los 1518, que son los que pueden ser corruptos, no me importan, así que pasa adelante. O sea que está bien, llegaron las tramas completas, pero si llegaron corruptas, no sé.
Bien, los switches tienen dos tipos de memoria. Una que es basada en interfaz, señores. Eso quiere decir que cada interfaz tiene un buffer, mejor conocido como memoria, para cada uno. ¿Ok? Y evidentemente ese buffer va llenándose de tramas que va almacenando y puede usar, no importa, el método de corte o el botón de almacenamiento de envío. Eso no importa. El asunto es que esta es una memoria por cada interfaz. Bien, lo cual es bueno, pero hay que reconocer que mientras tenga más memoria por cada interfaz, es más costoso el switch. La memoria compartida quiere decir que hay un buffer que comparten todas las interfaces de el switch. Por supuesto, este switch es más económico. Bien. El almacenamiento en buffer de memoria compartida también da como resultado tramas más grandes que se pueden transmitir con menos tramas abandonadas, perdón. Esta es importante con la conmutación asimétrica que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos. Por lo tanto, se puede dedicar más ancho de banda a ciertos puertos. ¿Ve? Eso quiere decir que la memoria compartida va a hacer un análisis de quién está transmitiendo más que quién información, qué host está transmitiendo más información que quién, o qué host está recibiendo más información que cuál host. Y él va a tomar una decisión automática, ¿ok? Configurada automáticamente, de a cuál interfaz, que es la que está recibiendo más información, debe asignársele más ancho de banda, ¿ok? Del buffer. Eso es buffer, ¿ok? Eso es lo que está haciendo allí, eso es lo que te quieren decir allí. Dos de las configuraciones más básicas de un switch son el ancho de banda y la velocidad. Y la configuración de duplex para cada puerto de switch individual. Es fundamental que la configuración duplex y ancho de banda coincida entre el puerto del conmutador y los dispositivos conectados. Es decir, el host que se conecte a una interfaz tiene que tener el mismo duplex y la misma velocidad. Es obligatorio. Si se conectan dos switches por una interfaz, las dos interfaces que se están conectando de los switches distintos tienen que tener la misma velocidad y el mismo duplex. 100 con 100, 1000 con 1000, 10 con 10. Duplex con duplex, o sea, full duplex con full duplex o half duplex con half duplex. ¿Ok? No funcionan. Full duplex con half duplex no funciona. 100 con 1000 no funciona. Ahora bien, hoy día no hay que preocuparse tanto por eso. Hoy día existe la autonegociación. Vienen automáticamente ya diseñados los dispositivos para que autonegocien contra los hosts y ellos mismos validen la velocidad y el duple que está utilizando ese dispositivo. Y por lo tanto, él automáticamente se va a colocar en la velocidad y el duplex respectivo. Por lo general, los dispositivos hoy día casi todos trabajan en la más alta velocidad, pero depende de la interfaz. La interfaz, mientras más velocidad, más costoso es el switch. ¿Ok? Entonces, como más costoso es el switch, realmente se busca la manera de llevar las velocidades a un promedio que es el de 100. Los suites de 100 eh, se manejan bastante bien para funciones normales. ¿Qué significa normales? Bueno, correo electrónico, imprimir, navegar en internet. No hay ningún tipo de problema con interfaces de 100. ¿Ok? Ahora, si usted va a manejar una solución de eh, eh, cámaras, ¿ok? De circuito cerrado de televisión IP. O sea, IP significa que vas a usar red para hacer el circuito cerrado de televisión, ¿verdad? Pero con puras IP, cámaras IP y con el NBR. Entonces, se te recomienda usar switches con interfaces de 1000. ¿Por qué? Porque van a manejar streaming de video. Si tú combinas y eso ya me pasó en un cliente que estaba chillando por ahí, metió la solución de cámaras IP contra la de computadoras, ¿ok? Y la del servidor. Y resulta que estaba usando el switch de 100. Por supuesto, las cámaras grababan todo lo que iban a grabar, pero el streaming de video era lento. ¿Por qué era lento? Bueno, porque lamentablemente estaba usando un switch de 100 y las cámaras funcionan a una velocidad superior. Entonces,
es de verdad necesario utilizar una tecnología superior para poder manejar eso. El cliente cambió su switch de 100 a un switch que tiene todas las interfaces de Giga y resuelto el problema como no, si no hubiese pasado nada. ¿Ok? Porque mejoró la velocidad de transferencia. Esta lámina me da un poco de vergüenza, pero vamos a hablar de historia, más seguimos con la historia. Los switches que tenían las versiones de 12.2 para abajo, ¿ok? La versión del sistema operativo. Mm, había que colocarle eh, Auto MDisk para que ellos, las interfaces automáticamente negociaran con los switches o con los hosts la velocidad de forma automática y ellos se adaptaran a la velocidad necesaria. ¿Ok? Hoy día no es necesario. Los switches se adaptan a la velocidad automáticamente de el host o del switch contra el que se conecte. ¿Ok? Y hemos terminado nuestro capítulo 7. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Aló? ¿Nadie tiene preguntas? Listo, tenemos examen. 4, 5, 6, 7. Se los acabo de activar. ¿Ok? Se lo voy a agregar aquí en la lista de las cosas que están pendientes y sigue creciendo la lista. Ustedes me deben asignaciones. He corregido algunos, no a todos porque estoy trabajando y estoy full, pero he corregido lo que he podido corregir y siempre corrijo son los días martes. Así que todo el que entregó el miércoles en adelante tiene que esperar a que yo corrija el día martes. Es el único tiempo que tengo disponible para corregir. Entonces les estoy agregando en este momento en la lista el examen 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Perfecto. Y ya saben que tienen cosas que entregarme. ¿Ok?
Ya vamos a comenzar con el capítulo 8, 9 y 10 la semana que viene. Vamos a comenzar con subnetting, ¿ok? Vamos a comenzar con subnetting. Por eso necesito que hagan la práctica de conversión para que empecemos a estar clarito lo que es eso. Vamos a comenzar con subnetting y con subnetting también vamos a comenzar con VLSM. Y a través de eso, luego iremos con lo que es configuración y enrutamiento. Ahí le coloqué en el grupo, ahí se los coloqué en el grupo, lo que va hasta el momento, el examen 4567 se les empieza a llenar el cuarto de agua, espero que nadie se me retire del curso, miren que tienen mucho que aprender conmigo, ¿ok? Y este... bueno, la llegó hasta aquí el día de hoy, fue corta, gracias a Dios, con todo y el apagón de luz que hubo por allá. Entonces, y a pesar de que estoy usando Ava Chimbín, para que ustedes vean que sí sirve, por lo menos, un poquito. De resto, bueno, hemos terminado la clase de hoy. No, espero por sus asignaciones, espero que presenten los exámenes que me deben. Ya vamos por el 4567 que lo acabo de activar. Y bueno, estamos listos por el día de hoy. ¿Ok? Gracias por su asistencia. Si tienen dudas, no, por favor pregunten. Tenemos el grupo para apoyarnos. Qué bueno que me encanta que ese grupo está hablando siempre. Y quiere decir que ustedes se están comunicando. Me encanta que siento que están disfrutando el curso. Eso me gusta, que lo disfruten porque así va a aprender bastante. Muchísimas gracias a ustedes. Bendiciones para todos. Feliz inicio de semana. Mucho éxito. Gracias. Que estén bien.